tenemos la característica, pues prácticamente reírnos de todo, ¿no? Eso Hasta de dicen. la muerte. Bueno, pero dicen que no nos reímos de la propia. La propia no podemos, ya no podemos. No podemos. Ahí sí cambia todo, ¿no? Sí cambia todo porque, para empezar, no estamos preparados para recibirla. No nos agrada pensar en ella. No nos convence pensar en ella. Cuesta mucho trabajo, Sí, mucho trabajo. pues ese es nuestro tema de hoy. ¿De qué se ríen los mexicanos? ¿Tú qué piensas, Elizabeth? De mi punto de vista, los mexicanos se ríen todo el tiempo, son muy, muy felices. De hecho, mi hermano, bueno, yo también, por muchos años yo trabajé en los restaurantes, ¿sabes? Como mesera. Y mi hermano también trabaja por, bueno, casi más de 15 años trabajando en los restaurantes. Y como ustedes saben, hay muchos mexicanos que trabajan en los restaurantes en Sí, los Estados Unidos. Sí, Y sí. nosotros siempre decimos que los mexicanos traen la onda buena en el restaurante. Es ya. cierto. Yo he trabajado en como 5 o 6 restaurantes. Siempre la onda o la vibra del restaurante depende en los mexicanos, Ah, porque ellos siempre están bromeando y se hacen el trabajo divertido. ya. Y Ajá. por eso pero es gracioso porque como estoy viviendo aquí, yo tengo otra punto de vista, que no son tan feliz que pensé. Ya. No, de hecho, son muy serios, tienen Ujú, mucho miedo, son distinto de que pensé. Es ya. raro. No sé si es porque es una ciudad muy grande o la zona en donde vivo, pero o porque estoy aquí en su país y ellos no están en nuestro país. No sé, hay algo que es diferente y ya tengo otra perspectiva. Hola, Víctor. ¿Es Víctor? Hola, buenas tardes. Hace mucho Hola. Buenas tiempo. tardes. ¿Cómo estás? Hola. Hola, muy buenas tardes. Pero María, ¿qué me preguntaste? Que tú ves en el mexicano que hay una diferencia en el mexicano que está en tu país y el mexicano que está en nuestro país. Sí, mucho. Hay una gran diferencia. Vaya. Que Blanca ya sabe porque hablo en eso mucho, pero sí, viviendo aquí en la Ciudad de México, ya tengo una opinión de los mexicanos que es muy diferente de que tenía por tantos años viviendo y trabajando con los mexicanos en Estados Unidos. Claro. Y como ella me explicó, Blanca tiene una buena explicación, que los mexicanos vienen de los pueblos y los mexicanos aquí, son de una ciudad grandísimo y hay Ujú. mucho más niveles de gente y cultura y hay mucho más y la gente que quizás que vienen de los pueblos son de un tipo específico, no sé. Sí, lo que pasa que México tiene una gran diversidad y cada población tiene características muy particulares, muy propias, y si hay diferencias de un estado a otro estado, el cómo es cada población. Si hay una alimentación muy especial, una manera de vestirse, una manera de convivir, cada estado tiene sus características. Su propio carácter. Así Sí, como las personas nos vamos conformando un carácter conforme vamos creciendo, igual me parece que pasa con las ciudades o con los países. Entonces, uh-huh. cada pueblo como que va desarrollando un cierto carácter, una forma de ser. Sí, sí. Creo que es distinta una persona de provincia o del medio rural que se va a Estados Unidos a una persona que se viene, porque la gran mayoría de personas que vivimos aquí en la Ciudad de México venimos de otros estados, pero aquí en la Ciudad de México nos encontramos con una realidad distinta que nos hace Sí. cambiar. Y la gente que vive principalmente en la zona donde tú vives, Elizabeth, son personas, como dice Andrés Manuel, aspiracionistas. Mucha de esta gente incluso prefiere hablar en inglés que hablarte en español.
porque lo que ellos quieren es que sus lugares sean como en Estados Unidos. Entonces sí son otro tipo de gente. Sí, puede ser. Pero si te sales a las colonias de la periferia, vas a encontrar otro tipo de mexicanos que tal vez se acerca un poco más a los que tú has conocido en Estados Unidos. Sí, puede ser, puede ser. Es Ujú. muy interesante. Todos los temas, yo hablo con mi hermano sobre eso porque es muy interesante. Es algo que me encantó aprender o Descubrir. descubrir, sí. Ajá. ¿Y usted qué opina, Víctor? Yo opino que las diferentes culturas que tenemos en México, pues nos llevan a que seamos mexicanos diversos, ¿sí? Porque, Ujú. como comentaban, la población de mexicanos en Estados Unidos, pues generalmente es la población de comunidades indígenas, comunidades rurales, ¿sí? Que van a trabajar, ¿sí? Ujú. O eh, ciertos migrantes que van a estudiar, pero digamos es una cantidad menor, Ujú. mínima, ¿no? En comparación a los miles y millones de mexicanos que atraviesan la frontera, Claro, ¿sí? para Y que trabajar. por lo general son de comunidades rurales, comunidades indígenas. Y en esa diversidad indígena, pues vamos a encontrarnos pues, que hay más de 54 grupos étnicos. Ujú. Eso nos da una idea de la diversidad cultural que tenemos. A mí me ha pasado mucho con el trabajo que he hecho en las agencias internacionales, porque nos piden información para determinadas audiencias y tenemos que hacer un estándar de lo que pasa en México y traducirlo a la forma de ver de otras culturas, ¿sí? Porque si les platicamos lo que pasa en Oaxaca o pasa en Guerrero desde nuestra perspectiva, pues no vamos a poder comunicar realmente lo que está sucediendo. Pues eso es lo que pasa, por eso también la percepción es distinta, ¿no? Pues vamos con el texto. ¿Todos lo tienen? Sí. Sí. Al principio está un poema que es muy largo, se llama México, creo en ti. Solo vamos a ver este pequeño fragmento. ¿Quién lo quiere leer? México, creo en ti. Como el vértice del juramento, tú hueles a tragedia, tierra mía, y sin embargo, ríes demasiado. ¿Acaso porque sabes que la risa es la envoltura de un dolor callado? ¿Qué te hace pensar eso, Elisa? Bueno, yo no sé, ustedes saben mejor de yo, pero es algo que no sabía, que se reían mucho los mexicanos porque tienen un dolor en sus corazones. Es lo que dicen. Sí, bueno, de hecho, es de este mismo poema que es tan serio y habla del amor de los mexicanos por su patria, de este mismo poema se ha hecho todo un chiste, porque realmente no creemos en nuestro país o nos cuesta trabajo creer por todo lo que nos ha pasado. Y entonces preferimos reírnos porque ya no sabemos qué hacer. Ujú. Por ejemplo, yo te he contado, Elizabeth, muchas de las cosas que han pasado en México. Por ejemplo, hablábamos el otro día de los asesinatos de mujeres. Pero bueno, Sí. aquí tenemos a Víctor, que es un periodista también, y hemos tenido asesinatos de muchos periodistas, tenemos cientos de personas desaparecidas, tenemos jóvenes desaparecidos. Y hace unos años un alumno muy joven de Estados Unidos, que tenía 16 años en ese momento, me dijo, ¿y qué han hecho ustedes con todo esto que les han hecho? Yo le platicaba que se han hecho marchas, mítines, protestas de ese tipo. Ujú. Y me dice él, yo pensaría que tendrían que hacer algo espantoso de las dimensiones de lo que han recibido. O sea, ustedes como ciudadanos mexicanos tendrían que hacer algo espantoso para que el gobierno o los que han hecho todo este daño sintieran realmente lo que ustedes están sintiendo. Y pues no hemos hecho nada, o sea, no hemos hecho nada de esas dimensiones. Al contrario, hemos hecho muchos memes, muchos. Pero las protestas y las marchas se cuentan
hacer algo. Esto Sí, sí. pero no de las dimensiones de las cosas que nos han hecho. O sea, una marcha no tiene ningún peso frente a la desaparición de más de 40 jóvenes. O sea, una marcha no es nada. Lo que tendríamos que ya tener sería a expresidentes o funcionarios públicos de muy alto nivel en la cárcel. También es importante mencionar que las marchas en este momento se han desvirtuado muchísimo. Desafortunadamente hay un grupo de mujercitas que salen a hacer destrozos en las marchas. Desde mi punto de vista, una manera de actuar completamente equivocada, porque si yo estoy en contra de la violencia, no puedo venir a ser violento, no puedo venir a dañar tan importante como es una estructura simbólica para nosotros mexicanos, y que venga una muchachita a pintarrajearla, a dañarla. O sea, yo no termino de entender cómo son capaces de hacer eso a nuestra propia cultura. ¿Qué está pasando? No he terminado de entenderlo, pero yo creo que tras de esto hay manos de gente que únicamente quiere desvirtuar el trabajo del presidente, que únicamente quiere dañar y hacer ver que todo está mal, cuando pues no todo está mal. Hay cosas buenas, sí, hay cosas malas también, tenemos que decirlo, hay cosas equivocadas. Sin embargo, yo siento que eso, en vez de ayudar a una manifestación que tiene un sentido, que tiene un porqué, le quita todo ese sentido y desvirtúa completamente una manifestación bien valiosa. Yo no sabía que había marchas con violencia. Yo no estoy de acuerdo con esto tampoco. Es horrible, ¿no? Porque no hay resultados. Ellos pueden hacer lo que sea a los edificios, con fuego, cualquier cosa, pero no escuchan al gobierno, no van a hacer nada, ¿no? Sí, de hecho pasa la marcha y atrás viene un regimiento de servidores públicos limpiando todo. Entonces simplemente se gasta más en jabón, en detergente, en nueva pintura, no sé. ¿Cuándo empezó la forma de violencia en las protestas o las... Siempre se ha dado, no sé, usted, Víctor, nos podría decir más, pero pienso que siempre en todas las marchas ha habido un sector de quienes marchan que son violentos. Y bueno, está esta gente a la que luego se le llama provocadores, ¿no? Sí, hay, digamos, a lo largo de los últimos 80, 70 años investigando los movimientos sociales en México, en la lógica del sistema político priista de más de 70 años, ¿sí? Cuando los movimientos sociales tenían un tinte de autenticidad, lo que hacía el gobierno era infiltrarlos, ¿sí? Para poder desacreditar sus demandas y así poder detener a los dirigentes, ¿sí? Por eso es que había muchos, luego terminaban en balaceras, o había personas que provocaban a la policía, ¿sí? Para que el gobierno tuviera el pretexto o las causas para poder detener a los dirigentes, que en muchos casos pues, no estaban incluso encabezando las marchas, ¿no? Sino eran dirigentes emblemáticos que los detenían en otros lugares. Y pues recordemos que también en Estados Unidos, cuando se inicia todo este movimiento de los trabajadores a principios del siglo XX, pues también fueron provocaciones las que llevaron a que algunos trabajadores empezaran a golpear y agredir a la policía, y eso pues generó que todo el movimiento obrero en Chicago después se distorsionara, porque a lo largo de los años que se investigó, pues se demostró de que no habían sido precisamente los trabajadores quienes iniciaron la violencia, sino fueron agentes del medio Estado. Y en México pues tenemos una variedad de hechos históricos que nos demuestran que ha sido el Estado que en muchas ocasiones ha infiltrado los movimientos. Y durante las manifestaciones últimas del movimiento feminista en contra del feminicidio, dentro de la victimología podemos encontrar
que el dolor de las víctimas no es tomado en cuenta por las instancias gubernamentales, ni mucho menos por la sociedad. A mí, como ciudadano mexicano, me va a doler la desaparición de una persona hasta que esté dentro de mi entorno familiar o dentro de mi entorno de amigos, ¿sí? Mi entorno laboral. Pero mientras tanto, como mexicanos no hacemos nada, ¿sí? No. Porque hemos visto que desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Vemos que todos los días se informa de feminicidios, que hay desaparecidos, y nuestra forma de ser como sociedad mexicana es siempre de indiferencia. Y solamente nos unimos, manifestamos solidaridad cuando tenemos eventos tan dramáticos que afecta a toda la colectividad, como es un terremoto. Pero cuando se trata de que desaparecen a la hija de un vecino, a la hija de alguna persona que conocemos de lejos, pues no nos importa. Y entonces cuando las manifestaciones están incrementando la violencia, en el caso particular de las mujeres, hay que también analizar como sociedad y como gobierno qué hemos hecho para poder mitigar ese dolor que tienen las familias. Sí, porque la violencia es resultado de que son frustradas, ¿no? Son muy frustradas. Entiendo una parte de mí hacer o usar violencia, aunque que no estoy de acuerdo, entiendo, porque solo necesitan atención. Y en ese país solamente gritando, pataleando, le hacen caso a uno, ¿sí? Porque durante muchas décadas, yo puedo hablar de décadas dentro del periodismo, que pues hemos visto, por ejemplo, en los conflictos agrarios, las comunidades se llegan a enfrentar hasta que ya no encuentran ninguna solución jurídica ni política, porque ya pasaron muchos años, a lo mejor hasta 2 o 3 generaciones, de estar litigando sus asuntos Hay conflictos que agrarios. llevan más de 100 Sí, años, ¿no? sí, hay conflictos que están documentados desde la colonia, ¿no? Sí, que Sí. la corona española les dio unos títulos. Ellos tenían otros que están basados en códices, ¿sí? Y después llegó la reforma, les quitó tierras, llegó la revolución, se las reintegró, pero después a la hora de repartir los ejidos y comunidades, pues volvieron a moverse esos límites. Entonces, sí, son conflictos que no es que hayan, digamos, los enfrentamientos, las masacres por líos agrarios, no es que sean de 10, 15 años, sino son de 2 o 3 generaciones y que cíclicamente se enfrentan porque ya no encuentran otra solución, ya no hay una solución política, no hay una solución jurídica, no hay una solución de una conciliación, lo único que les queda es la violencia. Sí, bueno, eso es lo que pasa. Mi punto era un poco que los mexicanos tenemos muchos problemas, ¿no? Muchísimos, creo que ya hablamos de algunos aquí, pero a veces los solucionamos con el chiste, porque las protestas, las marchas ya no tienen efecto. Tal vez tuvieron efecto en los años 50 o 60, tal vez hasta 70, pero después de eso las marchas ya no tienen ningún efecto. El gobierno dice, ya hicieron otra marcha, estos también ya marcharon por aquí. Lo único que provocan son conflictos viales, Sí. pero a mí no me importa, entonces no voy a solucionar sus problemas. Entonces las marchas ya no tienen ningún efecto y fuera de eso no hacemos nada más. Y entonces lo que nos queda es el chiste, ahora los memes o protestar en internet, ¿no? Protestar en cualquier red social y ahí discutir y hablar y decir cosas, pero nunca concretar nada. ¿No les parece? Sí, es triste, porque a mí la significa es que el poder ya ganó, ¿no? Es que aquí en México la gente que son desaparecidos, el gobierno no les importa y no tenemos otra opción a menos a bromear
y reír porque, porque ellos ganaron. Sí. Bueno, es como dice el poema, ¿no? ¿Acaso porque sabes que la risa es la envoltura de un dolor callado? No, Ujú. esta cuestión de humor es interesante por otras razones y quizás son razones no conectadas en México, pero en el año, como empezando hace unos años, hay unas reglas que no se pueden decir existe, pero existe con el humor y con la gente que hace chistes, no sé cómo se llaman, pero es que No sé, hay cómicos o payasos. cómicos, sí, Ujú. hay asuntos y hay temas que no pueden hacer chistes. Y este es muy triste porque el humor debe ser a todo lo que existe en el mundo. Ese es el punto, a hablar y bromear sobre la verdad o las verdades. Pero ahora en unas culturas, no sé, es ilegal. No debes hacer un chiste sobre algo que es serio. Y hay cómicos que son muy frustrados porque es su trabajo hacer chistes, pero hay gente que se enojan cuando los chistes son políticos o son sobre un asunto que ellos no se encuentran cómico, aunque obvio son cómicos. Ujú. Es muy interesante. Es que sí, de todo se podría hacer chiste, pero en algunos casos está prohibido, están prohibidos algunos temas en algunos lugares o algunos países, ¿no? Así es, sí. Por ejemplo, recordé lo de la revista, esta revista francesa. Parece que editores fueron asesinados por el Islam Mm. porque hicieron una caricatura de Mahoma. Y no olvidemos que en México también ha habido cómicos que ahorita ya no se hacen, pero por ejemplo con Echeverría, con otros presidentes, iban a dar a la cárcel. Uno de ellos era Palillo, ¿no? Palillo entraba y salía, Sí, ya ya sabía era que cliente. daba su función y se iba a la cárcel y no cambiaba su estilo de trabajar, siempre fue pues igual. Entonces, de alguna manera había ciertos límites aparentemente porque a la hora de la hora él seguía trabajando de la misma manera, nunca cambió. Sí, no sé, en el PRI existían, o no sé si existen hasta el momento, dos alas, una como más de centro derecha y otra de centro izquierda. Mm. Entonces yo creo que hasta cierto punto había hacia estos críticos, había una Ujú. cierta tolerancia por ese otro PRI, pero también había una gana de censura por ese otro PRI intolerante de más Claro. inclinado a la derecha. Ujú. Yo tengo una pregunta. Aquí, como ustedes, Blanca y Víctor, son periodistas, ¿ustedes creen o ustedes saben si aquí en México el gobierno da dinero a los periodistas o unos periódicos o unos canales en la televisión que dan las noticias? ¿Están trabajando con el gobierno o no? No sabemos nada. No, ¿en No, serio? lo que Bueno, pasa es es un que hecho que este tema que está en discusión desde que entró este nuevo gobierno, a estos periodistas que reciben dinero del gobierno, en el Exacto. pasado y todavía se les llama chayoteros. pero se supone que ahorita no está eso, pero sí tenemos conocimiento de que muchos periodistas que ahora son millonarios, se Ujú. hicieron millonarios gracias a las grandes cantidades que recibieron del gobierno y que Ujú. nadie puede comprobar esto y que nadie puede, o quizás haya la manera de comprobarlo, porque bueno, todo el mundo tiene que justificar de dónde viene el dinero, ¿no? Pero se supone que ahorita, se supone, porque nadie puede decir, sí, Ujú. no se hace, que en este momento no hay esa cantidad de dinero que se pagaba porque hablaran bien del presidente. Mm. Parece que cambió. ¿Qué nos puede decir Víctor? Sobre este tema se ha investigado mucho, Uh -huh. ¿sí? Y hay evidencias
desde antes de que a López Obrador le interesara el tema de la corrupción en los medios, ¿sí? Donde él indudablemente también participó por muchas razones históricas que están comprobadas. Claro. Jacinto Rodríguez Munguía, un periodista investigador, se metió al Archivo General de la Nación, ¿sí? A investigar la relación con pruebas documentales que existe entre la prensa y el Estado mexicano desde el inicio de los gobiernos postrevolucionarios. A quienes nos involucramos en medios de comunicación, siempre se nos habló de cuál eran las limitantes para poder hacer periodismo en el país, que eran tres: no hablar mal del presidente, no hablar mal de la Virgen de Guadalupe y no hablar mal del ejército. Pero en este momento se habla muy mal del presidente. Estamos hablando del pasado. Estamos hablando de cuando a nosotros nos enseñaron a hacer periodismo. Pero esa información venía quedando como un mito, ¿sí? Porque nos la comentaban de generación en generación de periodistas y de la sociedad mexicana, pero pues no se había dado una investigación seria al respecto, hasta que Jacinto Rodríguez Munguía entró al Archivo General de la Nación, que precisamente lo abrió, ese fondo de documentos lo abrió Vicente Fox, y abrió los archivos de la Dirección Federal de Seguridad y de toda la información que tenía la Secretaría de Gobernación, donde había estado pues documentando a través del CISEN pues la relación entre los editores, los dueños de periódicos, los dueños de las televisoras y el presidente de la República, ¿sí? Y entonces ahí se nos comprobó con documentos, con cartas, de que esa relación de complicidad sí siempre ha existido, ¿sí? El libro se llama La Otra Guerra Secreta, es un libro muy interesante que nos revela y que nos comprueba de que sí existió esa relación de complicidad y de negocios entre el presidente de la República y los dueños de los medios de comunicación. Y recientemente el gobierno actual pues cambió sus políticas de no dar dinero a quienes se convirtieron en voceros del presidente de la República o del gobierno en turno. Sí, porque hay que diferenciar entre lo que es hacer periodismo y lo que es hacer vocería, lo que es hacer propaganda gubernamental. Yeah. Muchos comunicadores que se han dicho periodistas, pues lo que hacían era hacer propaganda gubernamental. Y un chiste que se sigue dando hoy en día es de que mientras en el pasado priista y panista había voceros del gobierno, ahora ya no son los mismos, pero son otros. Ahora el gobierno utiliza los medios de comunicación que fueron creados para ejercer el derecho a la información, ahora los utilizan como los utilizó el PRI en el pasado. Ustedes recordarán el periódico El Nacional, que era un periódico que estaba creado específicamente para difundir la información del gobierno federal. Y también ese mismo origen tuvo Notimex. Y ahora, si nosotros revisamos o hacemos una comparación entre lo que hacía El Nacional y Notimex en los años 70 y 80, y lo trasladamos a lo que está haciendo ahora el Canal 11, el Canal 14 y la red de televisoras del gobierno, pues es exactamente lo mismo. O sea, si comparamos el gobierno de Luis Echeverría con el gobierno de López Obrador en materia de comunicación, es exactamente la misma estrategia. No hay, lo que cambia es que ahora hay una tecnología diferente, ¿sí? Ahora se utilizan las redes sociales, ¿sí? Y quienes están siendo voceros del gobierno de la República hoy en día son los youtubers, ¿sí? Y habría que esperar en algún momento la presidencia de la República informara cuánto le está pagando a estos youtubers por Claro.
por difundir la información gubernamental, ¿no? Yo creo que ahí hay una buena cantidad de dinero invertida. No lo sabemos. No sé, ¿No? yo he pensado de todas formas, Andrés Manuel ha formado una red de seguidores y estos youtubers trabajan para satisfacer a esas masas que apoyan a López Obrador. Entonces eso les da un montón de likes y vistas seguras y ellos ganan por vistas y ganan por likes. Entonces ellos tienen dinero gracias a que apoyan ciegamente a López Obrador, porque les sirven de voceros ante una masa cautiva. Pero si dicen algo en contra del presidente, toda esa masa se les va en contra y entonces no dicen nada en contra. ¿Para qué? Para conservar su estatus de youtubers exitosos. Y ellos viven Entonces, de eso. Probablemente no hay un recurso que venga directamente de la presidencia hacia ellos, como en el pasado, pero estos periodistas están haciendo un trabajo que no es periodístico, que es propagandístico. Y entonces ellos están ganando por eso. Que yo pregunté esto porque hablando de los cómicos, no sé aquí en México, pero en mi país, ellos también trabajan como un brazo del gobierno. Y por eso es muy común, con Trump fue muy permitido a hacer chistes, a hacer broma, todo eso. Y ahora con Biden no es permitido, no pueden hacer chistes sobre Biden, aunque hay un montón. Pero hay un cómico que es muy famoso y está comprado. Él es comprado no del gobierno directo, pero de un equipo del del sector gobierno. que apoya al gobierno. Sí. Y él nunca hacía bromas sobre bromas, ya no es gracioso. Pero él invitó, porque nosotros sabemos que hay un tema muy interesante en dónde viene el COVID. ¿Cuál es el orígenes de COVID? ¿Es de un animal o es de un laboratorio o es de alguien en China? No sé, nosotros no sabemos. Aunque que hay muchas razones que debemos buscar la respuesta. Este cómico invitó a otro cómico a su show para una entrevista. Este otro cómico en el pasado trabajó para el gobierno. Y él en esta entrevista hizo muchos chistes sobre los orígenes de COVID. Él dijo, ¿cómo es que nosotros no estamos hablando que el laboratorio de donde hizo COVID es donde vino el COVID? ¿Por qué no podemos hacer eso? Es el nombre del laboratorio, se llama COVID en China. Pero eso no fue permitido, no pueden decir esto por muchos meses, casi un año. Y ya él fue en este show y hizo un montón de chistes y fue muy gracioso porque fue obvio, porque ese es el cómico, ese es los chistes. Normalmente son muy obvio de lo que es la verdad en el mundo. Sí. Y no, fue un cambio porque abrió esta conversación de los cómicos. ¿Por qué no se pueden hacer chistes como hacían en el pasado? Chistes muy obvios, es que no se permiten. Y ahora hay mucha gente que están preguntando ¿por qué no se permiten? Son famosos, tienen shows, son muy ricos, son cómicos, pero ya no se permiten. Bueno, si al mismo Trump lo censuraron, las redes sociales, pues entonces estos cómicos también. Dicen que entre broma y broma, la verdad se asoma. La verdad se asoma. Entonces, bueno, el humor ha servido históricamente para denunciar las cosas malas que pasan.
como la literatura también. Con mentiras decimos verdades, en este caso con bromas se dicen verdades. Bueno, vamos a leer lo que dice acerca del humor. ¿Quién quiere leerlo? ¿Qué hace el humor? ¿Qué hace el humor? Es liberador, es la única forma en la que se pueden tocar temas delicados, permite ser incorrecto en circunstancias en las que se espera corrección. Es indispensable para la vida, como la sal y el amor. Es lo que nos hace humanos. Somos la única especie que se ríe y hace humor. El humor es una idea que provoca un efecto físico. ¿Están de acuerdo? Yo pensé que los animales tienen humor. Es lo que pensé yo, pero no sé. No sé, bueno, yo no he visto a ninguno hacer chistes, pero Ni sonreír. probablemente se rían mucho de los humanos, eso sí lo creo. Pero no sé, bueno, ¿quién quiere leer lo que sigue? Bueno, esto lo leo yo. El humor puede ser un juego de palabras, el humor rompe paradigmas. ¿Quién sigue con la otra línea? Si friega más de lo que ayuda, no vale la pena. No se puede vivir del escarnio. Hace unos días, bueno, unos meses, no fue censurado, pero fue criticado, desde hace tiempo ha sido criticado un cómico que se llama Chumel Torres. No sé si se dieron cuenta. Y Chumel Torres hace mucho escarnio de la gente, sobre todo de personas que han estudiado en escuelas públicas, porque dice que son ignorantes, no saben nada, que no son inteligentes. Ajá. Y entonces es muy racista, muy clasista en todos los chistes que hace. Entonces se le criticó mucho por eso. Y como dice ahí... Si friega más de lo que ayuda, no vale la pena. ¿Qué piensan ustedes de eso? Si recordamos, la mayoría digamos, de los chistes o de los contenidos humorísticos de la radio y de la televisión en México, hasta hace pocos años, la mayoría era de escarnio, eran homofóbicos, eran racistas. Tenemos los personajes de la televisión mexicana, como la India María, el programa de María Victoria, la criada bien criada, los personajes de Luis de Alba, y lo que hacía reír al mexicano era reírse de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque se hablaba mal de los indígenas, ¿sí? Se hablaba mal de las personas pobres, personas con discapacidad. Sí. Sí. De alguna manera estamos hablando que se usaba mucho la discriminación. Pero no teníamos ese concepto todavía. No. Sí, sí se hablaba mucho de eso. Y algo semejante hace Chumel Torres, ¿no? Ahora en la actualidad, cuando ya tenemos el concepto de la discriminación muy bien integrado, o más o menos bien integrado, ¿no? Bueno, pues estábamos hablando de estos cómicos de hace como 30 años, ¿no? O más, 40 años. Híjole, ya bien reteatos años. El Caballo Roja. No, pues sí. Estamos hablando de hace 50 años, ¿no? Sí. Más o menos, sí. Palillo, sí, de hace 50 o más años. Palillo pues, se fue de los años 70, cuando hubo más conflictos. Su participación más activa en la política o en la crítica política fue ya en los años 50, 60. Hay que recordar que cuando estaba el movimiento sindical de los médicos y de los maestros, los años 50, 57, 58, sí. que concluyó con el movimiento ferrocarrilero, Sí. pues, fue cuando él empieza, digamos que a tomar conciencia política y empieza a trabajar desde las carpas o desde el teatro, ¿no? Hacer denuncia política. ¿Sí? Bueno, y otra de las cosas que nos reímos también es de los terremotos que hemos tenido, ¿no? Sí. Primero nos asustamos mucho, pero después empiezan a volar la gran cantidad de imágenes burlándose de lo sucedido. No se asusten, estamos moviendo a México. Se podía leer impreso sobre imágenes del presidente Enrique Peña Nieto.
Pues sí, le tocó a Peña Nieto el 17. Sí. Los dos, pero el otro ya no nos causó tanta gracia, ¿no? El del 19, que fue el 19 de septiembre, 35 años después. Cuando se era conmemorado el del 85. Del 85, sí. Así es. Por eso te digo que ya no nos causó tanta gracia ese. No. No, pero vaya que estuvo igual, tremendo. Ahí tenemos varios de los chistes que se hicieron precisamente, como lo del huracán Irma, y mira cómo tiemblo. Otro, sí. Más abajo tenemos un texto acerca de los autores de libros, que a algunas personas les parece que son muy cómicos. En algunos principalmente hablan de Jorge Ibargüengoitia. ¿Han leído ustedes a Jorge Ibargüengoitia? No, ¿qué nos puedes decir de él? ¿Ustedes, maestro, no ha leído? Sí, he tenido oportunidad de leer algunos textos, novelas. Sí, lo que yo veo en la obra de Ibargüengoitia y también en sus textos de teatro, encuentro pues que era más que nada revelar la realidad, ¿sí? Pero lo contaba de tal manera que nos reíamos de nuestra realidad. Por ejemplo, tiene una novela de la independencia, sobre la independencia de México. Es una novela histórica, pero se la pasa uno riendo toda la novela, ¿no? Porque se ríe de la historia, ¿sí? Ya. O fue de los pocos escritores que se pudieron reír del poder en México, del poder político, ¿sí? Y que claro, eso le causó también cierto rechazo del poder, pero como no se los decía de frente, pues lo tenían que tolerar. Uno de sus reportajes más famosos fue el de las Poquianchis, ¿no? Habla sobre la trata de mujeres para prostitución. En esa casa de las Poquianchis, pues a las mujeres se les explotaba hasta la muerte. Fue un caso real, no recuerdo si en los años 50, pero yo la novela que leí de él fue Los Relámpagos de Agosto. Esa novela es de ficción, pero se recupera lo que pasó en la rebelión de la huertista. Adolfo de la Huerta intentó hacerse presidente de México, pero todo fue un fracaso. Habla de la corrupción de los generales, de la gente que participó en la revolución y que después se hizo rica, y de los que querían llegar al poder para seguir teniendo acceso a la riqueza pública. Pero lo hace de una forma que igual, o sea, toda la novela uno se la pasa riendo. Nos reímos de nuestras desgracias, ¿no? Porque de lo que habla ahí, pues es también de este descaro de nuestros políticos. Eso es lo que conozco de Ibargüengoitia, pero en general pues sí tiene como fama de que su literatura es muy ligera, muy fácil de leer. El trabajo literario de Ibargüengoitia, cuando habla de temas históricos, su búsqueda era desmitificar la historia de México. Nos la habían contado de una manera, ¿sí? Y él con investigación histórica y con las herramientas de la literatura, pues logra desmitificar muchas cosas, ¿no? En un momento en que la Revolución Mexicana formaba parte del ideario del gobierno de México. Bueno, y justo estoy viendo que una de sus novelas fue La Ley de Herodes, que creo que tiene que ver con esta serie de películas que hizo Luis Estrada, ¿no? Que también podrían entrar dentro de esto de la comicidad, pues sobre lo histórico, ¿no? Para hacernos ver esta realidad. ¿Sí han visto las películas? Yo sí. Sí. ¿Las 3 o 4? Estrada, No sé cuántas son. Varias. Yo solo vi una. Bueno, pues entonces todo el texto nos habla de este autor, pero también nos habla de otros. Y bueno, pues espero que tengan oportunidad de leerlo si no lo han leído. ¿Pero cuál nos recomendarías más? Yo a Jorge Ibargüengoitia. ¿Sí? Sí, déjame ¿Y de ver. él qué libro en particular? Pues mira, como yo he leído Los Relámpagos de Agosto, lo recomiendo mucho, pero creo que cualquiera. Otro es Las Muertas, que es precisamente el que habla sobre esta trata de mujeres, sobre las Poquianchis. Ah, ya. Hay otro que se llama Dos Crímenes, Maten a León, Los Pasos de López, Estas Ruinas que Ves.
también muy famoso. Los Pasos de López es el que habla sobre la independencia, sobre Ya, cómo Mm, se ríe de Miguel Hidalgo, ¿no? De ya. todo el mito que nos han contado de Miguel Hidalgo. Sí, hay otro que se llama Sálvese quien pueda, Misterios de la vida diaria, Viajes en América ignorada, Dos crímenes, El atentado. Son bastantes libros de él y de los otros autores, déjenme ver a quién conozco. Bueno, a Irma Serrano no la recomiendo. ¿A poco escribió algo? Sí, su libro A calzón quitado, Ay, donde habla de su vida con los expresidentes, ay, su gran amor, su gran Gustavo amor. Díaz Sí, Ordaz. sí, exacto. De lo que yo, de quien él es Edmundo Valadez. Ah, sí, sí, recomiendo El Mundo Valadez. Bueno, yo solo he leído un cuento, La muerte tiene Sí, permiso. como cuentista, A Juan y Rulfo lo a, recomiendo ampliamente. sí, y a Arriola, ¿no? Arreola también. Tengo sus cuentos completos y son muy buenos. Ricardo Garibay, yo sí recomiendo mucho a Ricardo Garibay. Sus cuentos son muy buenos, pero hay una novela muy bonita, ¿cómo se llama? La casa que arde de noche. Esa se las recomiendo muchísimo si no la han leído. Esa es de Ricardo Garibay. Sí, la que hicieron película, ¿no? Sí, pero la película es horrible, es nefasta la película, no tiene nada que ver con el libro. Cuando vi la película, pienso que Ricardo Garibay murió pobre, siempre fue muy pobre, nunca se le reconoció como escritor, entonces pienso que vendió los derechos porque necesitaba dinero y Ya. la película se hizo para que luciera Sonia Infante, no para que Mm, luciera la novela o la historia en sí, pero la ya. historia no va así. Entonces la película es horrible. No se las recomiendo, pero sí les recomiendo la novela. Y también yo no he leído, pero alguien que conozco leyó Las Glorias del Gran Púas, que es sobre no recuerdo si boxeador, me parece que de Tepito, Rubén y Olivares. es muy buena. Bueno, eso me han dicho, yo no la he leído, pero tengo buena recomendación. Y Complot Mongol también la recomiendo. Creo que es de las pocas novelas policíacas, más bien no se ha hecho novela policíaca en México, creo, y es de las pocas que hay, y es muy, muy curiosa. ¿Quién más? Carlos Monsiváis, sí, sí lo recomiendo, obviamente. Alejandro Aura, yo no he leído nada de Alejandro Aura. Monterroso, obviamente que sí lo recomiendo. Efraín Huerta también y sus poemínimos, vamos a ver en esta sala de lecturas uno de estos días los poemínimos. A Francisco Hinojosa, creo que lo único que conozco de él es La señora más mala del mundo y también es bueno, se le reconoce más como escritor para niños. Enrique Serna creo que ha escrito sobre el narcotráfico, ¿no? Un poco más como reportajes a nivel periodístico. Salvador Elizondo también es muy buen cuentista, sobre todo si ustedes quieren aprender a escribir cuento, hay que leer a Salvador Elizondo. Y a Novo, por supuesto que lo conozco. Tengo un poemario de él que se llama Poemas K, que quiere decir poemas cabrones. Es una sátira en verso terrible que es contra todos, poetas, escritores, políticos, contra todo el mundo. Y nada más. Sí, esos son los que yo recomendaría. No sé si ustedes conocen a alguien más de los mencionados. Pues con esto terminamos. Si ustedes no quieren agregar algo más. De mi parte no. Pues muchas gracias por su tiempo y muy interesante el tema que Sí. invita pues a buscar lecturas al respecto. Ujú. Así Sí, es, sí, 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 pues vamos a sí. leer más. Igual, muchas gracias y obviamente con el gusto de haber estado aquí y ojalá nos volvamos a ver dentro de 8 días. Sí, ojalá que sí coincidamos otra vez y pues yo Ajá. aquí voy a estar si no pasa otra cosa. Bueno, pues muchas gracias por estar y nos vemos en 8 días, ojalá. Hasta luego, cuídense Adiós. mucho, que tengan bonita noche, hasta luego. Gracias, igual.